Felicidades a Panamá, felicidades a Juancho. Gran victoria. En una eliminatoria hay que sacar puntos. Después habrá tiempo para corregir, para mejorar y para afinar detalles. Hablemos de Guatemala. Richard, Caro, Eli, Juancho, si me permiten, ¿puedo arrancar yo? ¿Me lo permiten? Claro, por supuesto. ¿Te imaginas que...? Gracias. A mis compañeros que están aquí, les consta lo que yo he venido opinando de la Selección Nacional de Guatemala. Esto yo ya lo veía venir, pero no por eso me deja de doler. Me duele muchísimo. Cuando hablamos de fútbol, Guatemala es una selección alérgica al éxito. La Selección Nacional de Guatemala es alérgica a las copas del mundo. Hoy podríamos decir que Guatemala fracasó, y estoy de acuerdo. Fracasar es no conseguir tu objetivo. Pero más que un fracaso, hoy Guatemala se da un golpe con su realidad. Esta es la realidad del fútbol de Guatemala. Una selección que no tiene futbolistas clase A, una liga que no potencia a los jóvenes, un país que no exporta futbolistas al extranjero, un país que para poder competir bien en esta eliminatoria tuvo que reclutar a futbolistas nacidos en Estados Unidos, nacidos en Inglaterra, que son muy buenos, pero claramente no sienten los colores de la selección. En un partido que hay que jugar con el corazón, donde los intangibles te pueden marcar la diferencia, eso sale a relucir. Argentina, Uruguay, Brasil ganan porque tienen muy buenos futbolistas, por supuesto, pero también ganan porque el niño que nace en ese país sueña con vestir la camiseta de la selección nacional. Hoy Guatemala se da un golpe con su realidad. Guatemala hizo un proceso de eliminatorias fantástico. Desde que llegó Luis Fernando Tena, honestamente, yo solo tengo elogios para esta selección. Hubo un presidente que apostó por un técnico con mucha jerarquía y experiencia como el Flaco Tena. El Flaco Tena le dio orden, le dio estructura y le devolvió a Guatemala el protagonismo que había perdido dentro del área. Con Luis Fernando Tena, Guatemala hizo 2 Copas Oro muy buenas. La última, llegando hasta la ronda semifinal y vendiendo cara a la derrota contra Estados Unidos. En esta eliminatoria, si realmente le vamos a reprochar algo a Guatemala, es que perdió en casa contra El Salvador, la peor selección de este grupo, contra la peor Salvador de todos los tiempos. Contra ese equipito, Guatemala dejó escapar la eliminatoria. Hoy vendrán muchos a señalar a los futbolistas, a señalar a Tena. No, lo que hoy pasó es la realidad de Guatemala. Cuando arrancó esta eliminatoria, cuando hicimos el especial del sorteo, aquí dijimos Panamá número 1, Surinam número 2 y Guatemala número 3. Me duele mucho haber acertado en el pronóstico, pero aquí estamos para analizar. Aquí no venimos a comentar ni con el pasaporte ni con la bandera. Hoy lo que pasó en Guatemala es normal. Y gracias a Richard Méndez, que ya me mandó el teléfono, en este momento estoy ordenando un plasma 75 pulgadas 4K, porque como cada 4 años voy a ver el Mundial por televisión. Y para finalizar, a Guatemala le digo lo siguiente. Hace un ratito se jugaron los Juegos Centroamericanos, justamente en Guatemala. Medallas de oro para Guatemala, 198. Costa Rica en segundo lugar con 78. Medallas de plata, Guatemala número 1 con 153. Segundo lugar, Costa Rica con 93. Medallas de bronce, Guatemala primer lugar con 112. Costa Rica en la segunda posición con 95. En el balance total, Guatemala primer lugar con 463 medallas. Costa Rica segundo lugar con 266. Guatemala, en los deportes somos muy buenos, pero el fútbol no es lo nuestro. En el fútbol, si no cambiamos las bases, si no potenciamos a los jóvenes, si no trabajamos en la liga, si no mejoramos la infraestructura, porque el estadio de hoy fue una vergüenza. Pensar que por llevar a Panamá a ese estadio ibas a ganar, ese es el cambio de mentalidad que hay que hacer en Guatemala. Muy bien Guatemala en los deportes, pero en el fútbol simple y sencillamente no te alcanza. Es así, punto. Los escucho, compañeros. Es más, Richard, usted me quería decir algo. Arranque usted, Richard, con el análisis de Guatemala. A ver, en principio yo creo que Guatemala, hoy le falta algo que es importantísimo en el fútbol y a las selecciones como Guatemala y como en su caso Venezuela, por ejemplo, en Sudamérica igual, le sigue faltando, que es saber manejar los momentos emocionales de un partido. Durante ese tramo que estaba el partido 0-0, por ejemplo, y donde ya Guatemala estaba empezando a verse mejor que Panamá, hay una determinación que tiene Waterman y prácticamente son muy parecidas las dos en los 2 goles. El hecho de darte esa media vuelta y que no tengas un defensor central que se te adhiera a la espalda, que es algo del ABC del fútbol defensivo. No hay un defensor central que se adhiera a Waterman cuando va a dar la vuelta. En ninguno de los 2 goles. En el segundo sí, pero ahí se lo saca. En el segundo sí, pero se lo saca. Le pone el cuerpo. Solamente para agregar eso.
Sí, pero no, pero igual, cuando le mete el Que no gire. cuerpo, el delantero, la idea de que se le adhiera a la espalda es para que no pueda dar la vuelta. Y siempre da la vuelta Waterman. Puede ser muy fuerte Waterman, pero si tienes a alguien pegado al cuerpo, no la va a poder dar cómodo o su remate va a ser desviado. Eso, ¿por qué le sucede al defensor guatemalteco? Porque tienes miedo del rival, te tiemblan las piernas, el entorno te está ganando, no lo manejas emocionalmente. Cuando logras llevar el partido al 2-2, emocionalmente no tienes cómo sostener la calma porque había tiempo de sobra. Claro. Y Guatemala cayó en el típico error, el no saber manejar los momentos de partido. ¿Cuál es la diferencia hoy? Bueno, que Panamá, sin necesidad de tener la pelota, sin necesidad de estar adelantado en la cancha rival, pudo manejar los momentos de partido. Los partidos de fútbol son momentos emocionales. Es una montaña rusa. Gana el que lo sepa manejar, a veces más que saber manejar la pelota, más que tratar de jugar espectacular y de ir de vértigo arriba abajo todo el tiempo. No, gana el que sabe manejar los momentos de partido. Hoy Panamá lo supo manejar. A Guatemala, por eso yo te decía, José, le faltó colmillo, Sí. le faltó universidad de la vida, le faltó estabilidad emocional para un partido tan importante. Y por esa falta de estabilidad emocional, de convicción, de no tener miedo Sí. por el entorno, por el momento histórico que podías vivir, es que dejas de hacer cosas que son el ABC del fútbol defensivo, como adherirse a la espalda del delantero cuando está por dar una media vuelta. Nunca Waterman ha podido dar media vuelta y meterle los 2 goles, los 2 pepinazos, porque la definición es espectacular. Sí. Pero si a alguien se le adhiere, o en su momento Pinto o Rosales, se le adhiere a la espalda, Waterman manda esa pelota a la banda o al córner, pero no la logra poner entre los 3 palos, porque no tienes ni equilibrio ni capacidad para hacerlo. Sí. Esa es la diferencia. Richard, No coincido hay en colmillo en Guatemala. lo de colmillo, control emocional, pero Rubio Rubín, el delantero de Guatemala, juega en la segunda división de Estados Unidos. Cecilio Waterman juega en Chile y tiene trayectoria. No nada más es la calle, Richard, es la jerarquía y la calidad. No sé si Eli, Caro y Juancho estén de acuerdo. Yo estoy completamente de acuerdo. Solo agrego, ¿no? Me parece que ni Santos, ni Rubio Rubín, ni López, que eran los 3 de adelante, tuvieron la contundencia que pudo tener Waterman. Hoy este partido tiene nombre y apellido, se llama Cecilio Waterman. O sea, podemos analizar tácticamente lo que hicieron los equipos, podemos hablar de si era el partido ideal para que Panamá hiciera las transiciones, de si se le pegaron o no se le pegaron en la espalda al número 18. Yo creo, el error que yo le reclamo, por ejemplo, a Guatemala, si tuviera que hablar de inocencia, la jugada que sale de Hagen, el portero, jugando desde atrás y casi que les meten gol. Yo decía, pero caramba, en un partido como este, Sí. ¿cómo puedes tener ese tipo de descuidos? Pero Tena hizo lo que tenía que hacer, hizo jugar fútbol, no de ahorita, desde la Copa Oro, a un equipo Sí. con muy pocos recursos. Y la única manera, cuando tú tienes tan pocos recursos, es llegando, teniendo una idea de juego, haciendo triangulaciones, hilando, dominando. Eso lo hizo hoy bien Guatemala. Incluso yo no coincido Sí. con esa desesperación porque yo siento que a pesar de ir perdiendo el partido o cuando comenzó el partido con el 0-0 sabiendo por el resultado de Jamaica que lo que le convenía era ganar, no renunció a su juego. Fue a lo suyo, lo intentó, pero los 3 de adelante ninguno la metían, ¿no? Entonces yo creo que hoy la diferencia la hace la contundencia y en eso estoy totalmente de acuerdo Sí. contigo, Del Valle. Juancho, tanto Caro como Richard hablan de los centrales de Guatemala. Habíamos hablado en la previa de la ausencia de Nico Samayoa. Juancho, ¿se equivoca Luis Fernando Tena en lo siguiente? Para mí sí, pero quiero escuchar su punto de vista. Para tratar de asegurar esa zona, termina sacrificando a Jonathan Franco, que a lo largo de la eliminatoria había jugado en la mitad de la cancha. Deja a Rudy Muñoz en la banca, que había sido una de las gratas revelaciones en esta eliminatoria. Todo por tratar de recomponer esa zona defensiva. Los cambios de Tena fueron muy buenos. Me gustó Olger Escobar, Arquímedes Ordóñez, Pedro Altán, ingresan, le dan fútbol, el propio Rudy Muñoz. Pero, Juancho, ¿se equivoca Luis Fernando Tena en el planteamiento inicial? José, hay una imagen que a mí me quedó grabada, que es al inicio del partido, Tena y su cuerpo técnico revisando el planteamiento de Panamá y borraban en un papel y reajustaban las cosas. Y ahí también hay un mérito del equipo panameño. ¿Por qué? Porque le sorprende la posición del Fulo Martínez, le sorprende la posición de Carby, pensaban que iba a salir con 4 en el fondo Panamá, y yo creo que ahí también comienza ganando el equipo panameño, que sí, desde lo emocional y de lo futbolístico empezaron mal en la cancha, pero en lo táctico se sorprendió Tena con lo que tenía y quizás en ese momento pudo pensar, me equivoqué.
Y yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también trata Tena de poner dos centrales junto a Pinto porque pierde los automatismos y la naturalidad con la que vienen trabajando Samayoa y Pinto. Son dos centrales que se conocen a la perfección. Sí. Para mí, de las duplas de centrales más sólidas de la región, Samayoa está jugando en Guatemala porque quiso. Él podía quedarse tranquilamente en el fútbol europeo, que creo que su nivel pertenece al fútbol europeo, y eso le hizo desatascarse muchas cosas. Lo de Rudy Muñoz a mí me sorprendió de sobremanera que no fuera titular y que no se estaba hablando de que fuera titular y que no era escandaloso que no iba a ser titular para este partido, porque ha sido un jugador diferencial, ha sido un jugador importante. Lo de Franco, lo bien que salía con la pelota dominada. Y si Guatemala hoy dominó el medio campo, ¿qué hubiese pasado si hubiese renunciado a los tres centrales, inclusive durante el partido? El partido iba 2-0, minuto 65 y Guatemala seguía jugando con tres jugadores fijos en el fondo. En ningún momento quiso dar el paso adelante en ese sentido. De acuerdo. Eli, para finalizar el tema de Guatemala, Luis Fernando Tena, un gran entrenador. Hoy, ¿le tenemos que achacar el fracaso a Luis Fernando Tena o es algo que ya todos esperábamos? Llegó a una selección que nunca había clasificado a una Copa del Mundo, una selección que en cuanto a calidad es claramente inferior a Panamá, inferior a Surinam. Es decir, ¿el flaco Tena hizo lo que pudo, Eli, o también es parte de este fracaso? ¿Es uno de los grandes culpables para usted, Eli? Claro, es responsabilidad compartida y creo que cuando de 15 puntos tienes 5, no puedes aspirar a demasiado. No lo llamaría fracaso, José, y espero que mi gente guatemalteca no se me enoje, porque la historia del fútbol lo dicta así, porque no perteneces a la élite o no perteneces a esos que siempre están participando en un mundial. No lo llamo fracaso porque yo sí creo en los procesos, yo sí creo que hay que dar ese paso adelante y hay que creer y hay que trabajar y hay que formar y obviamente no es un camino de ganabas hoy y a lo mejor te metías, pero hay que irse un poco más a fondo. Se están haciendo bien las cosas, se está trabajando bien, buscar más bien las bases y de ahí realmente medir y calificar lo que termina siendo Tena. Hoy probablemente a lo mejor, y se equivocó en algunos futbolistas. El partido fue bueno, el partido lo jugaron bien, el partido fue buen planteado y eso no lo vamos a discutir hoy, pero creo que Guatemala no se queda fuera hoy de la Copa del Mundo, ¿no? Tuvo partidos donde pudo haber hecho más y lamentablemente no lo hizo. No lo llamo como fracaso, pero sí es una responsabilidad compartida el que no te haya alcanzado y punto aparte, ¿no? El que no tengas esos futbolistas distintos. Cuando los partidos se atascan, cuando te gana otro equipo por oficio, necesitas a esos jugadores diferentes y hoy no aparecieron para Guatemala, porque probablemente no los tiene, ¿no? Sí, este es el techo de la Selección Nacional de Guatemala. Reitero, una selección alérgica al éxito, una selección alérgica a las Copas del Mundo. No importa cuándo vean esta edición de Es Así, punto. Guatemala no va a la Copa del Mundo. Son alérgicos. José, no seas malo. Yo entiendo que estés molesto. Yo entiendo que estés molesto, pero no eres alérgico. Uno es alérgico cuando no soporta la victoria, cuando le teme a algo. No, tú lo explicaste muy bien. Exacto. Hay un tema de bases por hacer. Porque no ha dolido el mundial hay un tema de jugadores. O sea, no hay alergia a ganar. Yo creo que quisieron ganar. Lo que pasa es que no es un querer y un no poder, y de eso yo sé. De acuerdo. De eso yo sé, José, de eso yo sé. Gracias, Caro. No, José, es que tú mencionas solo el partido contra El Salvador. Solo una cosita, porque he sido dura con Panamá, porque me duele que Panamá juegue así cuando me gustaba tanto el fútbol de Christensen, y deseo de corazón que clasifiquen de manera directa. No olvidar que no tuvieron a Michael Amir Murillo, que se lesiona sobre la hora, y lo de Bárcenas, y aún así sacan el partido adelante. Murillo era tremenda baja desde lo defensivo y yo repito, en defensa hoy lo de Panamá, intenso, fuerte, nunca se relajaron. O sea, los 2 goles de Guatemala, producto del querer del equipo de Tena, pero en general lo de Panamá en defensa fue muy bueno sin Murillo. Y agregar... Panamá sigue con vida, se jugará la clasificación junto con Surinam, y Guatemala una vez más nadó y nadó y nadó y se murió en la orilla.